A continuar con el tema de medición de tamaño y estimación. Ya hemos visto los temas en los temas anteriores, ya vimos el tema de los conceptos básicos del PSP y todo lo que es los procesos y el tema de los procesos, las fases y todo lo que necesitamos para definir un proceso. En el tema de medición y tamaño, pues vamos a ver por qué necesitamos tener unas métricas para medir, por qué vamos a necesitar, cuáles son los tipos de métricas, los criterios para las métricas, un estándar de conteo, los que son los tamaños físicos, algunas cosas de tamaño. Bueno, vamos a empezar. Entonces, justificación del uso de las métricas de tamaño. Todo lo que nosotros hacemos necesitamos medirlo, ¿cierto? Si nosotros no lo medimos, pues obviamente no vamos a tener como una comprensión de qué fue lo que hicimos. Entonces, en PSP hay unas métricas básicas y están basadas en dos cosas básicamente. Lo que es las métricas de tamaño, en este caso son las... Buenas tardes. En este caso son las métricas de tamaño y tenemos otras métricas que son las métricas de tiempo o esfuerzo. Entonces, en las métricas de tamaño nosotros necesitamos lograr consistencia para describir los tamaños, necesitamos normalizar los datos de tiempos y de efectos y lograr estimaciones de tamaño y mejores planes. Cuando nosotros estamos planeando, pues obviamente nosotros tenemos que tener como un punto de referencia y saber qué es lo que vamos a planear y qué es lo que vamos a medir. Los tipos de métricas pues tenemos absolutas y relativas, explícitas o derivadas, objetivas o subjetivas, dinámicas o estáticas y predictivas o explícitas. No todas ellas las vamos a usar en PSP. Más adelante vamos a ver cuáles son los ejemplos de cada una de ellas. ¿Cuáles son los criterios para elegir unas métricas de tamaño? Debemos de tener unos criterios claros. Entonces, tenemos una métrica de tamaño debe ser relacionada con el esfuerzo de desarrollo. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo decir, para estimar la medida de un software, yo no puedo decir, por ejemplo, que yo voy a medir cuántos desayunos me voy a gastar o cuántas pizzas se va a comer el departamento de ingeniería. No tendría sentido. Eso hace parte de los costos. Pero yo debo de tener una métrica que me mida realmente lo que yo necesito. Por ejemplo, para la parte comercial, ¿qué necesita medir? Número de cotizaciones, número de llamadas. En la parte del departamento técnico tiene que medir el número de soporte, el número de llamadas, número de accesos. En la parte de ingeniería, ¿qué tienen que medir? Número de pantallas producidas, número de líneas de código. O sea, hay una gran variedad, pero ya vamos a ver cómo llegamos a definir una métrica que corresponda con lo que nosotros necesitamos. Entonces, las buenas métricas de tamaño deben estar relacionadas con el esfuerzo de desarrollo o con el esfuerzo de la tarea que se está realizando. Deben de ser precisas, deben de ser contables automáticamente, o sea, que vayan 1, 2, 3, y adecuadas para la planeación temprana. Si yo voy a planear todo mi mes, yo debo de saber exactamente esas métricas, las debo de conocer, o qué productos voy a hacer, o cuántos pantallazos, o cuántas llamadas en el caso de ustedes, o cuántas cotizaciones. Se deben de proporcionar unos estándares de conteo, son unas guías que me permiten saber precisamente lo que se debe contar. Eso es un estándar de conteo. Entonces, en el estándar de conteo yo voy a decir cómo cuento las líneas de código o cómo cuento una cotización. Puede que una cotización se lleve una hojita, puede que se lleve 2, pero sigue siendo una misma cotización. ¿Sí? Debe ser específico para el lenguaje y el tipo de aplicación. Los estándares de conteo para Java, para .NET, para PHP son totalmente distintos, porque una línea puede llevar muchas líneas de código, pero ser para el lenguaje una sola línea. Entonces el estándar de conteo es específico para cada una. Debe ser invariable y debe dar el mismo resultado cada vez que el estándar se aplique. Es decir, si lo cuenta John, si lo cuenta Vanessa o si lo cuenta Caterine, y hay un estándar que dice dónde empieza y dónde termina una línea, tiene que dar igual para todos. Hay una cosa que es el tamaño físico y el tamaño lógico. El tamaño físico es esa métrica que proporciona información del tamaño de una entidad física. Entonces, por ejemplo, el número de ocurrencias de un elemento en algún producto. En software son las líneas de código. Para alguien que está escribiendo un libro, ¿qué será? El número de capítulos, el número de hojas, o el número de páginas que se lleve. El tamaño lógico son las métricas de tamaño que proporcionan información sobre el tamaño, pero se basa en el conteo de las agrupaciones de entidades físicas que se pueden agrupar lógicamente. Entonces, aquí, ¿cuál sería en un libro?
la cantidad de capítulos, El tomo. o el tomo, por ejemplo, si se va a hacer una campaña a nivel de ventas, entonces todas las cotizaciones que se generaron a partir de esa campaña. ¿Sí? Tamaño lógico. La métrica de tamaño lógico proporciona información sobre el tamaño, pero se basa en el conteo de las agrupaciones de entidades físicas que se pueden agrupar lógicamente. Conteo de tamaño. Base. El programa inicial sin modificar, al cual se le adicionan mejoras. Agregadas. Código que se añade al código base. Modificadas. La parte del código base que se cambia. Eliminadas. La parte del código base que se retira. Reutilizado. Una parte o elemento existente que se copia sin cambios a partir de una fuente que no sea la base. Agregadas y modificadas. AIM. Código que se ha agregado y modificado. Nuevo reuso. NR. Una parte o elemento que es desarrollado con la intención de utilizarlo posteriormente. Total. Tamaño de todo el programa. Uso del procedimiento de selección de la métrica. Primero, recolectar datos del desarrollo de productos. Segundo, ordenar los productos con base en los recursos necesarios. Tercero, identificar las características que distinguen a los productos que requirieron el mayor esfuerzo de los que requirieron menor esfuerzo. Cuarto, seleccionar una métrica o métricas de tamaño. Para las métricas visibles, determinar la correlación entre el tamaño y el esfuerzo. Si no hay correlación, repetir los pasos 3 y 4 para las otras métricas de tamaño visible. Métricas de tamaño. Elementos de bases de datos. Campos, consultas, otros elementos de la base de datos. Líneas de código. Líneas lógicos de código en un producto. Elementos de pantalla. Elementos de una interfaz de usuario. Tamaño de documento. Páginas, líneas o palabras del documento. Tamaño de los requerimientos. Páginas de requerimientos, narrativas o puntos de función. Segundo, datos de tamaño. Los datos ayudan a hacer mejores planes. El tamaño y el tiempo a menudo tienden a correlacionar y cuando eso ocurre, las estimaciones de tamaño se pueden utilizar para estimar el esfuerzo. Los planes pueden ser creados con base en las estimaciones de tamaño y esfuerzo. Los datos de tamaño son útiles para el seguimiento del esfuerzo del desarrollo. El tamaño y el tiempo a menudo tienen correlación y cuando la tienen, las estimaciones de tamaño se pueden usar para dar seguimiento al esfuerzo. Los datos del tamaño ayudan a evaluar la calidad del programa. La normalización de los datos de los defectos basándose en el tamaño permiten determinar la calidad de la totalidad o una parte del proceso de desarrollo. Contenido relativo de defectos de algunas partes de programa o de programas grandes. Carga de trabajo futura para el mantenimiento y soporte. Tercero, principios de estimación de tamaño. La estimación es incierta. Nadie sabe qué tan grande será el producto. Entre más temprana la estimación, menos se sabe del producto. Puede estar sesgada por necesidades de negocios y otras presiones. Estimar es un proceso de aprendizaje. La estimación mejora con la experiencia y el uso de datos. Estimar es una habilidad. Algunas personas pueden ser mejores estimando que otras. La mayoría de las personas mejoran en la estimación mediante la práctica. Esforzarse por la coherencia. Consistentemente generar estimaciones sin sesgos. Hacerlo así equilibrará las sobreestimaciones y las subestimaciones. Uso de métodos definidos para hacer estimaciones. Facilitan el aprendizaje. Proporcionan una estructura para el uso de datos históricos. Establece una línea de referencia contra la cual se puede medir la mejora y ayuda a eliminar el sesgo del proceso. Las estimaciones están sujetas a error. La exactitud de las estimaciones fluctuarán alrededor de una media. Las estimaciones pueden también tener cierto sesgo. Estimar al detalle. Cuando se estima en parte, el error total será menor que la suma de los errores de las partes. Suponiendo que las partes se estiman de forma independiente, estimar el detalle ayuda a que las estimaciones estén completas. Cuarto, proxies o sustitutos. Usar proxies en lugar de una métrica de tamaño. La mayoría de las métricas de tamaño no están disponibles durante la planeación. Un proxy es una métrica sustituta que relaciona el tamaño del producto con la funcionalidad planeada. El proxy proporciona un medio en la fase de la planeación para juzgar el tamaño probable de un producto. Criterios para elegir un proxy.
El tamaño de las métricas del proxy debe correlacionar cercanamente con el esfuerzo y los costos del desarrollo. El contenido de proxy en un producto se debe poder contar directamente. El proxy debe ser fácil de visualizar al inicio del proyecto. El proxy debe ser adaptable a las necesidades de cada proyecto. El proxy debe ser sensible a las variaciones de implementación que afectan el costo o el esfuerzo. Uso de tablas de tamaño relativo. Se utilizan para organizar los datos de los proxies, para que los datos históricos puedan ser utilizados al estimar el tamaño de partes nuevas semejantes. Construir una tabla de tamaño relativo. Existen dos métodos, el método SOR o de ordenamiento y el método de desviación estándar. El método de ordenamiento o método SOR. Cuando se usa el método SOR, las partes son separadas en categorías funcionales, tales como cálculo, texto, etc. La tabla se llena completando los siguientes pasos para cada categoría. Ordenar los datos de tamaño. Elegir el valor más pequeño como BS. Elegir el valor más grande como VL. Elegir el valor medio como media, M. Para grande, L y pequeño, S, seleccione los puntos medios entre M y VL y M y VS, respectivamente. Método de la desviación estándar. Cuando se usa el método de la desviación estándar, las partes son separadas en categorías funcionales tales como cálculo, texto, etc. La tabla se llena completando los siguientes pasos para cada categoría. Primero, si los datos tienen una distribución logarítmica normal, transformar los datos. Calcular la media M y la desviación estándar del conjunto de datos. Calcular los rangos de tamaño así. VS es igual a M menos 2 por DE. S es igual a M menos 1 por DE. M es igual a M. L es igual a M más 1 por DE. Y VL es igual a M más 2 DE. Si los datos originales tenían una distribución logarítmica normal, calcular el antiguo logaritmo de VS, S, M, L y VL. 5. Método de estimación PROBE. Proxy Base Estimating. ¿Qué es PROBE? Es un procedimiento para estimar el tamaño y el esfuerzo. El procedimiento general es el siguiente. Primero, definir el diseño conceptual. El diseño conceptual es una representación de alto nivel de los elementos del producto y sus funciones. El diseño conceptual divide un producto deseado en sus partes principales. El diseño conceptual se utiliza únicamente como una base para construir una estimación de tamaño y esfuerzo y no necesariamente refleja cómo el producto será diseñado y construido. Segundo, identificar y darle tamaño a los proxies. Compara el tamaño de las partes nuevas en el diseño conceptual contra las partes similares en la base de datos histórica para evaluar tanto el tipo y el tamaño relativo. Utilizar un número de elementos o ítems por parte y datos históricos de tamaño parte para estimar el tamaño del producto. Tercero, estimar otros elementos. Contar el tamaño base, B. Estimar las modificaciones, N. Estimar las eliminaciones, D. Estimar las adiciones a la base, BA. Estimar las partes añadidas, PA. Estimar el reuso, R. Y estimar el nuevo reuso planeado. Cuarto, estimar el tamaño del programa seleccionando el método PROBE adecuado. Métodos A y B de tamaño. Y sub k es igual a beta sub 0 más beta sub 1 por x sub y. Utilizando agregadas y modificadas de tamaño es igual a beta sub 0 de tamaño más beta sub 1 de tamaño por e, siendo y el tamaño proyectado y e el tamaño estimado del proxy. Métodos A y B para tiempo. Y sub k es igual a beta sub 0 más beta sub 1 por x sub k. Tiempo de desarrollo es igual a beta sub 0 de tiempo más beta sub 1 de tiempo por e, siendo y el tamaño proyectado y e el tamaño del proxy. Criterios de selección de tamaño. Para el método A se deben de tener 3 o más puntos de datos, estimado y A y M real, que correlacionen r al cuadrado mayor a 0.5. Beta sub 0 absoluto debe ser menor que el 25% por el tamaño esperado P, y beta sub 1 debe estar mayor a 0.5 y menor a 2. El método B implica 3 o más puntos dados, A y M planeados y A y M real, que correlacionen la relación al cuadrado mayor a 0.5 y beta sub 0 absoluto debe ser menor al 25% del tamaño esperado P. Beta sub 1 debe estar entre 0.5 y 2.
Para el método C, los datos históricos A y M planeado y A y M real, beta sub 0 es igual a 0 y beta sub 1 debe ser igual a y M real total a la fecha sobre A y M planeado total a la fecha. Cuando se usa el método D, no hay datos históricos y se usa el juicio profesional. Criterios de selección para el tiempo. El método A, 3 o más puntos de datos, estimado y tiempo real que correlacionen R al cuadrado mayor a 0.5. El valor absoluto de beta sub 0 significativamente menor que el tiempo esperado de desarrollo, aproximadamente un 15%. Beta sub 1 debe estar entre 1.5 por 60 dividido la productividad histórica y 0.5 por 60 con la productividad histórica. El método C se utilizan los datos históricos, A&M planeado y A&M real. Beta sub 0 es igual a 0, beta sub 1 va a ser igual al tiempo real total a la fecha sobre adicionadas y modificadas planeado total a la fecha. Estimar el tamaño del programa. Calcular el tamaño del proxy. E es igual a BA más PA más M. El proxy es igual a las bases adicionadas más las partes adicionadas más las modificadas. Calcular el tamaño proyectado de agregadas y modificadas A y M. Las proyectadas es igual a beta sub 0 más beta sub 1 por E para los métodos A y B. P es igual a 0 más beta sub 1 por E para el método C. P es igual al juicio profesional para el método D. Calcular el tamaño de agregadas planeadas A y M menos M. Y luego calcular el tamaño total planeado. T es igual a P más B menos D menos M más R. Contar y calcular los datos reales para los diferentes elementos del programa. Contar BA, PA, M, D y R. Calcular el tamaño real del proxy. E es igual a BA más PA más M. Contar el tamaño real de agregadas y modificadas. Agregadas y modificadas es igual a A más M. Calcular las agregadas. Agregadas es igual a T menos B más D menos R. Y contar el tamaño real del nuevo reuso. Calcular los intervalos de predicción. El intervalo de predicción es el rango dentro del cual el tamaño real es probable que caiga el 70% de las veces. No es un pronóstico. Es aplicable solo si la estimación se comporta como los datos históricos. Se utiliza en los métodos PROBE A y B y el UPI es igual a A y M planeado más el rango en un 70% y el LPI es el A y M planeado menos el rango en un 70%. 6. Combinación de estimaciones. Combinar estimaciones independientes. Hacer proyecciones de regresión lineal separadas. Sumar tamaños proyectados y sumar los cuadrados de los rangos individuales y calcular la raíz cuadrada para calcular el intervalo de predicción. Utilizar múltiples proxies. Cuando hay correlación entre el tiempo de desarrollo y cada proxy. Cuando los proxies no tienen datos de tamaño por tiempos separados. Identificar y clasificar cada proxy. Utilizar regresión múltiple para proyectar el tamaño del programa. Y es igual a b sub 0 más x1 b sub 1 más x2 b sub 2 más x a la n b sub n. Calcular los intervalos de predicción. UPI, tamaño proyectado más el rango del 70% y el LPI, el tamaño proyectado menos el rango del 70%. 7. Guía para la estimación de tamaños. Datos amontonados o agrupados. Para datos amontonados o agrupados, las estimaciones de tamaño pueden no ser muy útiles para estimar esfuerzos. Sin embargo, la estimación de tamaños aún puede ser útil en el cálculo del esfuerzo promedio. Puntos extremos de datos. Puntos extremos de datos pueden llevar a valores erróneos de beta sub 0 y beta sub 1, incluso habiendo alta correlación. Estimaciones hechas con puntos fuera de rango de los datos utilizados para calcular beta sub 1 y beta sub 0 probablemente estarán seriamente equivocados. Productos sin precedentes. Resistirse a hacer una estimación antes de terminar un estudio de viabilidad y un desarrollo de prototipos. No confundir hacer una estimación con adivinar. Construir y dar seguimiento a planes de proyecto. Primero, principios de planeación. Planear el trabajo. Las personas que hacen el trabajo son las más indicadas para planear. Siempre se debe desarrollar un plan de trabajo antes de iniciar un proyecto. Los planes deben basarse en un proceso definido, en datos históricos y con un nivel de detalle apropiado. Cuando es difícil hacer un plan exacto, comenzar con un plan preliminar y replanear a menudo. Cuando el plan no corresponde al trabajo, revisar el plan.
¿Qué es un plan de PSP? Define el trabajo y cómo se hará. Es una base para un acuerdo sobre el costo, el calendario y los recursos para un proyecto. Es una estructura de organización para hacer el trabajo. Es un marco para la obtención de los recursos necesarios. Proporciona un registro de lo que inicialmente fue comprometido. Planes detallados. Orientan el trabajo y permiten el seguimiento preciso de su progreso. Son más precisos y dan una mejor orientación que los planes de alto nivel. También permiten que las personas puedan hacer proyecciones precisas y compromisos realistas, ser más productivos, hacer un trabajo de más alta calidad y mantener su motivación para alcanzar los objetivos del plan. Segundo, marco de planeación. Componentes del plan de producto de software. El tamaño del proyecto. ¿Qué tan grande es el proyecto y cuánto tiempo se necesita para realizar el proyecto? Estructura del proyecto. ¿Cómo se llevará a cabo el trabajo? ¿Cómo deben ser secuenciadas las tareas? Estado del proyecto. ¿Cuál es el estado del proyecto en algún momento determinado? ¿Cómo puede estimarse la fecha de finalización? Evaluación. Comparar los datos reales contra los estimados. ¿Qué tan bueno fue el plan? ¿Cómo se puede mejorar el plan la próxima vez? Marco de planeación de PSP. Primero, definir los requerimientos. Empezar por definir el trabajo a realizar a tanto detalle como sea posible. Segundo, generar el diseño conceptual. El diseño conceptual es un acercamiento preliminar al producto. Nombre los objetos previstos y sus funciones. Generar una lista preliminar de objetos del producto y sus funciones esperadas. Comience con un diseño del sistema o de alto nivel del producto. Subdividir las piezas resultantes a un nivel de detalle que corresponda a los elementos existentes en la base de datos histórica, si la hay. Utilice el método PROVE adecuado para generar estimaciones de recursos y de tamaño. Totalice las estimaciones de los elementos para generar las estimaciones del producto. Tercero, generar las estimaciones del tamaño del producto y los recursos. Aplicación del método PROVE. Compruebe si el método A puede ser utilizado. Si tiene 3 o más puntos de datos, estimado y tiempo real de desarrollo que correlacionen. El valor absoluto de beta sub 0 es cercano a 0. Beta sub 1 está dentro del 50% de 1 sobre la productividad histórica. Si el método A no puede ser usado, revise si el método B se puede usar. Si tiene 3 o más puntos de datos AIM planeadas y el tiempo de desarrollo que correlacionen. El valor absoluto de beta sub 0 es cercano a 0. Beta sub 1 está dentro del 50% de 1 sobre la productividad histórica. Si el método B no puede ser usado y hay datos históricos, utilice el método C. Si no hay datos históricos, use el método D, que es el juicio profesional. Quinto, generar calendario. Tiempo a la fecha en las fases es la suma del tiempo real para una fase determinada en un proyecto más el tiempo a la fecha de esa fase en los proyectos históricos. Porcentaje de tiempo a la fecha en fases es el porcentaje de tiempo a la fecha de cada fase. Distribución de tiempo a través de las fases. El tiempo planeado se distribuye a través de las fases usando el porcentaje de tiempo histórico a la fecha en fase. Proyección de calendario. Un calendario de valor ganado proporciona una proyección de la fecha de terminación del proyecto. Sexto, desarrollar el producto. El desarrollo del producto es guiado por el proceso personal definido usado para generar el plan. A medida que se hace el trabajo, los individuos recolectan y registran los datos. 7. Análisis del proceso. Al final de un proyecto, los datos recolectados son analizados. Índice del costo de desempeño, CPI. CPI es igual al tiempo de desarrollo total planeado a la fecha sobre el tiempo real total de desarrollo a la fecha. Tercero, tamaño y esfuerzo de software. Correlación de tamaño con esfuerzo. Proyectos más grandes requieren mayor esfuerzo. Los datos de tamaño son adecuados para la planeación si la correlación al cuadrado es menor que 0,5 y la significancia es menor o igual a 0,5. Productividad es la relación del tamaño de un producto contra el tiempo dedicado a desarrollarlo. Por lo general es medido como el tamaño por hora, por ejemplo, líneas de código sobre hora. Para su cálculo solo se consideran las líneas de código adicionadas y modificadas. Productividad es igual a IM sobre tiempo total por 60.